Ya hemos recibido al señor Mesías Guevara, quien ha sido designado candidato presidencial por el Partido Morado en elecciones internas. Candidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Hemos conocido al ingeniero Mesías Guevara como gobernador regional de Cajamarca, como presidente de Acción Popular. Desde ahora lo conoceremos como candidato presidencial del Partido Morado, al que adhirió a tiempo ya el año pasado. Señor Mesías Guevara, muy buenos días, felicitaciones por su elección interna. Fernando, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Mávila, y también a través suyo hacer llegar mi saludo cordial especialmente a los militantes, ciudadanos y ciudadanas de mi Partido Morado, a quienes agradezco de manera sincera y honesta por haberme dado esta gran responsabilidad que recibimos con mucha humildad, y por supuesto también hago extensiva a todo el pueblo peruano por su generosidad de escucharnos y vernos en este feriado. Usted ha ganado con el 60% de los votos de los delegados, ¿correcto? En segundo lugar quedó la candidatura de la lista 3, liderada por Manuel Andrés Quirós, que llegó al 36,6% con 11 votos, y la lista 2 luego con el señor Richard Arce, que consiguió un 3%, 3,33%, uno de los votos. Esto consolida al mismo tiempo su transición al Partido Morado, es decir, y cerrar una etapa con Acción Popular, pero también para el partido supone una renovación, ¿no? Un rostro, digamos, mucho más conocido, familiarizado con Acción Popular, va a ser ahora su rostro principal en esta campaña en la que el Partido Morado pretende también volver a colocarse en el panorama político. Misión complicada, pero ¿cuál es la estrategia? Mávila, en primer lugar, aprovecho la oportunidad para saludar a Richard Arce y a Andrés Quirós, con quienes hemos competido en una ley bastante democrática y sobre todo respetuosa. En ese sentido, efectivamente, al partido nos toca una gran responsabilidad de dar un mensaje de esperanza al pueblo peruano. Nosotros vamos a privilegiar las propuestas, vamos a estar alejados de lo que significan los insultos, los agravios, porque hoy el pueblo peruano quiere eso, quiere escuchar cómo se soluciona el tema del empleo, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema relacionado cómo mejorar los servicios públicos, algo que a lo largo de mi vida académica, profesional y política hemos ido adquiriendo ese bagaje, a tal punto que sabemos cómo solucionar los problemas del país y sobre todo conocemos a la función pública y dónde debemos hacer los cambios correctos y para hacer que el partido sea protagonista, pero más que sea protagonista, sea un instrumento democrático para transformar el país. Antes de que nos diga qué es lo que dice usted saber, cómo resolver estos tres grandes problemas que mencionó, el empleo, la inseguridad y los servicios públicos, quisiera que nos diga qué dejó como obra hecha cuando fue gobernador regional de Cajamarca, y no lo oculto, que se lo pregunto, sabiendo que Cajamarca es hoy una de las regiones más pobres de nuestro país, pese a su riqueza minera y su riqueza agrícola. Mira, muy buena tu pregunta, mi querido Fernando. En primer lugar, es bueno recordar que Cajamarca es una región con mucha historia. Ahí nació el Perú. Sin embargo, a lo largo de toda su historia, ya como vida departamental y luego regional, fue y ha sido una de las regiones históricamente más olvidadas. En mi recorrido por toda la región, yo he visto una gran transformación que ha habido en Cajamarca a partir de los 80, con Fernando Belaúnde Terry, cuando integraron carreteras, cuando hicieron las obras de electrificación. Sin embargo, eso no alcanza todavía. Y por lo tanto, lo que yo como gobernador hice fue, en primer lugar, lograr que salga de la esfera más baja de lo que es competitividad. Dejamos un plan regional, una pacificación. La convertimos en la región con mejor competitividad que tenía. Pusimos nuestro plan regional de educación y también de salud. Y hicimos una programación multianual. Ahora todas las obras que hay en Cajamarca se vienen ejecutando porque nosotros las planificamos. ¿Y cómo explica la situación a la que finalmente se refería Fernando, que es decir, como una de las regiones, si no la más pobre del país? Por eso te decía, fíjate que es una región históricamente ha sido olvidada, entonces las brechas se han ido cerrando. Por ejemplo, al 2010 Cajamarca solo tenía el 60% de electrificación. Hoy tiene un 97% de electrificación ya integrada. Pero hay otro problema. El problema está en la geografía, no ayuda, por ejemplo, a mejorar otros indicadores,
como es agua y saneamiento, donde ahí hay bastantes obras paralizadas a cargo de los municipios. Pero sin embargo, hay otro elemento. Si nosotros medimos con una rigurosidad más científica, digamos, los índices de pobreza monetaria, no solo de Cajamarca, sino a nivel nacional, vamos a encontrar que Cajamarca, más que pobre, es una región informal. La informalidad es muy alta. Ahora, ¿por qué es informal? Precisamente porque la población se siente que el Estado es ausente y no le da los servicios públicos que tiene. Ahora, en mi caso, sin ánimo de justificarme, pero sí explicar, recuerdan ustedes que yo fui gobernador en una época muy difícil, hubo crisis política, crisis sanitaria. Nosotros solo fuimos efectivamente 2 años de gobernador, pero a pesar de eso pacificamos la región y también pusimos todos los proyectos de desarrollo que hoy se están implementando bajo el concepto de la programación multianual. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Mesías Guevara, y retomamos nuestra conversación con usted para que nos explique esta vez cómo piensa usted hacer que esta función pública que usted dice conocer bien sea eficaz para resolver nuestros 3 grandes problemas que ha mencionado usted: falta de empleo para los jóvenes, número 1, empleo decente e informal; inseguridad ciudadana; y calidad de los servicios públicos. Vamos primero a una pausa y retomamos nuestra conversación con el candidato del Partido Morado. Candidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. Son las 9:52, estamos conversando con Mesías Guevara, quien ha sido elegido ayer candidato presidencial por el Partido Morado. Y después de habernos explicado sus logros como gobernador regional de Cajamarca, queremos saber cómo piensa usted sacar adelante en los 100 primeros días, enrumbar un gobierno eventualmente presidido por usted, si ganaran las elecciones, para resolver esos 3 grandes problemas que nos ha mencionado: el empleo, la seguridad ciudadana y los servicios públicos. Mira, Fernando, en primer lugar, en los 100 primeros días lo que tenemos que hacer nosotros, sin bien llegar a la presidencia de la República, con el equipo, por supuesto, y nuestra bancada parlamentaria, lo que tenemos que hacer es pedir facultades legislativas para los 100 días. ¿Por qué? Porque si no pedimos facultades legislativas y no nos dan, vamos a perder mínimo 2 años. Porque con este nuevo Congreso, lo que es bicameral, un proceso de ley, un proyecto de ley por lo menos va a tomar entre 18 a 24 meses. Y por lo tanto lo urgente es hacer un consenso con todas las fuerzas políticas, con aquellas democráticas fundamentalmente que quieran la mejora del país, y con ellos pedir facultades legislativas. ¿Ahora en qué? ¿Para qué? ¿Para qué facultades? Por eso, ¿ahora en qué? Por ejemplo, el tema relacionado con la parte de seguridad ciudadana, que es importantísimo eso, reestructurar y devolver la institucional al país. Es importantísimo que esas leyes por crimen, que hay que desaparecerlas, hay que liquidarlas. ¿Usted sí considera que ese paquete tiene que ser Yo sí considero derogado? Derogado tiene que ser, y por otro lado mejorar la ley de seguridad ciudadana. Por ejemplo, es urgentísimo que reorganicemos la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú en este momento como está no puede seguir siendo, incluso se ha convertido. ¿Por dónde empezaría esa reorganización? Porque el reorganizar es como muy amplio, ¿no? Sí, es muy amplio. ¿Por dónde empezaría la hay una frase que dice que el elefante se come por pedacitos, ¿no es cierto? Y en eso hay que reestructurarlo de manera muy sistemática. Nosotros consideramos que debemos de fortalecer primero lo que es la inteligencia. Es urgentísimo. Por ejemplo, hacer un símil de lo que en su momento fue GEIN, o hacer una misión española o extranjera también internacional, y por lo tanto es importantísimo que mejoremos la parte operativa y sobre todo la parte de inteligencia, y también la parte de admisión de la policía, porque en este momento se está infiltrando, hay serias sospechas, suspicacias que a la policía estarían ingresando gente de mal vivir a propósito, y por lo tanto tenemos que hacer una reestructuración y revisar también el tema de ascensos, porque no puede ser posible que como está ahora, hay rumores, hay denuncias que habrían pagado para ascender, para ser generales o coroneles. Por lo tanto, esos son mínimamente lo que por hoy podríamos ofrecer. De acuerdo. Respecto de la creación de empleo, señor Guevara, ¿cuál es la propuesta? Mira, nosotros consideramos que la matriz productiva del Perú tiene que ser diferenciada y diversificada. Eso es urgentísimo. Y tenemos que encender con mucha velocidad ciertos motores que generen mano de obra intensiva, no de tecnología, sino intensiva. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, la agricultura. Muy poco sabe. Hasta ahora no escucho a ningún candidato hablar de la agricultura familiar. Solamente se está enfocado a hablar de lo que es la agroexportación. Pero dentro de la agricultura familiar encontramos
tenemos muchos problemas. Por ejemplo, acceso al crédito, el tema de comercialización, el tema de lo que es el fortalecimiento de la productividad a través de INIA, el tema relacionado a la búsqueda de mercados, el tema relacionado a lo que es la capacitación permanente. Y por lo tanto, ahí vamos a generar muchos buenos empleos. Y el otro motor que tenemos que encender es el tema relacionado con turismo, donde turismo, sin lugar a dudas, es una locomotora que te va a mover a agricultura, transporte, lo que es el tema de hoteles, el tema de ganadería, y es ahí que también que tenemos que impulsar. Y por supuesto, en nuestra propuesta está lo que significa desarrollar la industria de la mente, que es el software para los jóvenes, es decir, los aplicativos. Y también mejorar la actividad minera, que es algo muy importante, que ahora lamentablemente, en lugar de ser una bendición, se está convirtiendo en una maldición para nuestro país. Ahí tenemos que ordenar el modelo minero, que eso tenemos que hacerlo también de manera consensuada y conversada con todas las fuerzas políticas, en gremios empresariales y también con la población en general. Me gustaría que nos diga una palabra sobre el equipo que le acompaña, digamos, expertos para armar este plan bastante ambicioso. Y lo otro que quería preguntarle es si, mirando hacia atrás, en su calidad de expresidente de Acción Popular, ¿cómo ve el momento, la fotografía de la elección de ayer, que ha dividido, digamos, a dos personajes claves? Por un lado, el ganador de la contienda ha sido el señor Barnechea, pero el señor Chávez todavía reclama y hace anuncios de fraude. ¿Cómo responde a esas dos preguntas el equipo y la foto del momento en AP? Gracias por la pregunta. En primer lugar, en el Partido Morado nosotros tenemos el honor y el orgullo de tener un gran representante como Francisco Sagasti, que él es un militante emblemático, que incluso siempre estamos conversando con él, estamos estrechando el lazo, la relación para tener la experiencia de gobierno que él tuvo como presidente. Pero además de él, por ejemplo, tenemos a Benjamín Marticorena, que fue presidente de Concitec. Tenemos a Daniel Mora, que fue ministro de Defensa. Tenemos a Luis Alberto Arias, que fue en su momento presidente de SUNAT, del Banco de la Nación. Al propio presidente del partido, Luis Durán, que es un abogado con mucha especialidad en el tema de lo que es temas de derecho tributario. Y así por el estilo hay muchas personalidades que incluso están radicando en el extranjero también, que se están sumando a este proyecto. Por ejemplo, tenemos también a Alfredo Urquiza, que fue el presidente del plan de gobierno, que en el 2021 fue el mejor plan de gobierno del Perú. Y también en la parte diplomática tenemos a Augusto Tomberry, que fue un diplomático, igual que Arturo Jarama. Es decir, hay una constelación de estrellas dentro del partido que nosotros vamos a tratar de, no a tratar, sino vamos a convocar para que se sumen en esa gesta cívica, patriótica y democrática que ya empezamos a partir de nuestra inscripción en el jurado. Y en relación a Acción Popular, lo único que les quiero decir que el pueblo populista, a quien respeto mucho, tanto a Fernando Belaúnde, a Paniagua y a los fundadores, quiero decirles que hoy se demuestra que Mesías Guevara no era el disociador de Acción Popular. Eso es lo único que les puedo decir. Yo nunca he sido el que provocaba los problemas dentro del partido. Ahora se dan cuenta que yo no era esa persona que me acusaban de ser los conflictos del partido. ¿Quién es? Pero no sé quién es, ya yo estoy alejado. Y te soy sincero, respeto mucho a Acción Popular, que espero que solucionen sus problemas, pero en lo personal voy a decir una canción a la salsa, para mí es un periódico de ayer. Ya. Ah, sí, suena duro. No, que ya no tengo ninguna relación con ellos. O sea, no, ahora estoy abocado a fortalecer el Partido Morado. Pero su vida política comenzó, bueno, ¿sí? Creció en Acción Popular. Hay una serie de valores, me imagino que comparte Acción Popular con el Partido Morado también, para que esta transición no haya sido, digamos, de blanco a negro, ¿no? Sí, desde ese punto de vista, yo sigo respetando, como dije hace un instante, a Fernando Belaúnde Terry, a Valentín Paniagua, a figuras espectaculares como Sandro Mariatti, Javier Alba, Gastón Acurio, que profesor Jorge Díaz León, que a mí me formaron políticamente, y yo ese pensamiento lo llevo siempre, y en honor y homenaje de ellos, a través del Partido Morado, vamos a seguir predicando el evangelio de los fundadores de Acción Popular. Sí, una pregunta final quería hacerle. Ahora será usted candidato del Partido Morado. ¿Cómo juzga al actual gobierno de Gerí y el respaldo parlamentario con el que cuenta? El presidente Gerí es la prolongación del Congreso de la República, es una Dina Boluarte renovado, es decir, para mí es misma Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque lo que están gobernando es el Congreso de la República. Mucha pose, como decía Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces.
Entonces, eso es algo que está dificultando la política en nuestro país. O sea que no hay resultados y eso está dificultando para que haya una claridad. Y yo creo, espero equivocarme, que la luna de miel se la podría acabar, por lo menos con el pueblo. Con el Congreso no. Con el pueblo se le va a acabar este mes porque no hay resultados con lo que ha ocurrido en Tacna. Aquí me solidarizo también con lo que ha ocurrido con el señor periodista, pero no vemos resultados. Es un remedio de Bukele. El Perú no es Salvador. El Perú es un país milenario, con mucha historia, y por lo tanto se requiere una visión de estadista, no de una persona que solamente se rige a hacer gestos políticos nada más. Muy bien, muchas gracias por su presencia, señor Mesías Guevara. Recuerdo que usted ha sido elegido ayer candidato presidencial del Partido Morado.